Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos terminando otra semana de programación. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a los que ya nos enviaron su donativo mensual. Este programa no está patrocinado por ninguna iglesia o ningún pastor. Está patrocinado por los donativos de nuestros televidentes y es la única forma de que nos podemos mantener en el aire. Si usted tiene la oportunidad de dar para un ministerio, le invitamos a que forme parte de nuestro equipo de patrocinadores. Ahora sí, pongamos atención al mensaje que compartirá con ustedes el pastor Daniel Loredo. ¿Qué tal pasaron anoche, mis queridos hermanos, amigos y simpatizantes que nos acompañan? Ya estamos en otro amanecer, muy pronto será pleno día. Y este es el momento ideal para consagrarnos a Dios, invocando su bendición y meditando en su palabra. Pongamos nuestras almas bajo la protección del Todopoderoso. Gracias, Señor, por el nuevo día. Danos sabiduría para hacer bien lo que nos toca que hacer y para tomar las mejores decisiones. Ilumina nuestras mentes para comprender tus planes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muchos se preguntan, ¿qué hace Dios con tanta gente que por circunstancias ajenas a su voluntad no conoce la ley de Dios ni el plan de salvación trazado en la Biblia? San Pablo nos da la respuesta en Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándose o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, hay una ley natural escrita en el corazón de todos los seres humanos, y es la conciencia y la razón, por la que cada quien se da cuenta cuándo está bien y cuándo está mal. La conciencia y la razón son innatas en todos los seres humanos, sin importar la condición social, la educación, la raza o la religión que profesen. Y por eso una persona de razón y sana conciencia se da cuenta cuando algo está derecho o está chueco. Por esa voz divina que el profeta Isaías 30:21 presenta hablando a las espaldas. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La conciencia es como una brújula que marca los 4 puntos cardinales y nos ayuda a ubicarnos para tomar el rumbo correcto. Pero cuando se ignora la conciencia, una y otra vez va perdiendo sensibilidad hasta que llega el momento cuando ya no funciona. Entonces se llega al punto donde todo es igual. Ya no hay bien ni mal y se cae en un estado de vacío moral donde no hay valores para orientar la conducta.
Este es un estado lamentable, porque quien mata su conciencia en gran medida deja de ser humano y cae en la bestialidad, en donde se actúa por instinto, sin tomar en cuenta la razón y la conciencia. El mismo profeta Isaías expresa lástima por quienes llegan a ese punto en el capítulo 5, versículo 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! En esa condición, el ser humano ya no tiene defensa contra los engaños del diablo, quien lo convierte en su víctima y su instrumento para causar daño a todos los que les toca vivir cerca de él. Lo que dice en 1 Timoteo 4, 1 y 2 es para pensar en lo peligroso que es ir contra la razón y contra la conciencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, se refiere a los últimos días de la historia de este mundo, algunos apostatarán de la fe, es decir, dejarán el buen camino, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada quiere decir quemada, endurecida, fundida, insensibilizada, que ya no sirve para su propósito, que es guiar la conducta del ser humano. Una conciencia cauterizada es indicio de que ya se cometió el pecado imperdonable del que habló Jesús en San Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Hay países en donde creer en Dios es ilegal, y quienes profesan una religión son vistos como ignorantes. En otros países está prohibido practicar una religión fuera de la establecida oficialmente. Y por eso hay millones de seres humanos que ignoran la ley de Dios y desconocen la Biblia. Y podemos preguntarnos, ¿están todos condenados? Y la respuesta es no, porque en todas las naciones y en todas las religiones hay gente de conciencia y de razón que se dejan guiar por la voz del Espíritu, esa luz interior que Dios pone en todos los seres humanos. Jesús es la luz, y así como el sol ilumina al mundo entero y nadie está fuera de su alcance, dice San Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Para Dios no hay acepción de personas. Todos los seres humanos, sin importar su condición, están bajo la cobertura de la salvación. Dice Romanos 2, 11 y 12, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles son los que no conocen la ley de Dios ni la Biblia, hacen por naturaleza lo que es
de la ley, es decir, lo que está bien, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ellos mismos se evalúan con sus propios razonamientos y su propia conciencia. La diferencia entre los animales y los seres humanos es que nosotros tenemos razón para analizar y evaluar las cosas y conciencia para juzgar el bien y el mal. Los animales actúan por instinto, nosotros por razón y conciencia. Versículo 15, mostrando la ley escrita en sus corazones, la conciencia del bien y del mal, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay quienes creen que Dios entregó la concesión de la salvación a una iglesia o a un grupo y que fuera de ellos no hay salvación. Sin embargo, la Biblia dice que la salvación está al alcance de todos. Unos serán salvos conociendo el plan de Dios revelado en las Sagradas Escrituras y otros que no tuvieron esa oportunidad porque vivieron en circunstancias de opresión y abuso, serán salvos porque se dejaron guiar por la conciencia y la razón. En el juicio final, unos serán juzgados conforme a la ley escrita y otros conforme a la conciencia. Y es así, como tanto los que conocieron el Evangelio como los que no lo conocieron serán juzgados. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Por eso, mi amigo, mi hermano, si al analizar las cosas racionalmente te das cuenta de que estás equivocado o tienes que corregir tus puntos de vista por las claras evidencias que tienes ante ti, no vaciles en cambiar tu forma de pensar, porque ir contra la razón y la conciencia no es bueno. Muchos creen que cambiar de parecer es malo y confunden la lealtad con la terquedad. Pero dejarse guiar por la razón y la conciencia es estar en paz con nosotros mismos y también con Dios. Oremos. Señor, danos honestidad para analizar las cosas con razón. Y Señor, ayúdanos a tener una conciencia sensible y siempre estemos en favor de lo que es bueno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Señor, hermoso eres, tu faz refleja en mí.
nuestro anterior programa estábamos hablando de consejos para nutrir el cuerpo y el cerebro y mencionábamos el control de peso, que comieran frutas, vegetales y granos integrales, evitar las grasas saturadas, obtener sus ácidos grasos omega 3 y en esta mañana además vamos a añadirles que hablen con su médico acerca de tomar suplementos. Las investigaciones muestran que algunas vitaminas, tales como la vitamina D, la vitamina E, la vitamina B12 y el ácido fólico, pueden ayudar a proteger el cerebro. Además de una dieta saludable, tomar un complejo vitamínico puede ayudar a garantizar que usted recibe la suficiente cantidad de estos nutrientes. Bueno, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué más puedo hacer para mantener la salud del cerebro? Pues puede mantenerse activo física, social y mentalmente. La actividad física ayuda a prevenir las enfermedades y a mantener el flujo de sangre hacia el cerebro. Si usted todavía no hace ejercicio, trate de realizar un máximo de 30 minutos de actividad física moderada, por lo menos 5 veces por semana. Se considera una actividad física moderada todo aquello que aumenta la frecuencia cardíaca. Caminar, hacer excursionismo, caminar por las montañas, andar en bicicleta y nadar son buenas opciones. De todas formas, elija lo que más le guste, porque si usted disfruta de su actividad física, sus endorfinas suben y eso es muy interesante. En cuanto a la interacción social, ayuda a estimular la mente. Las actividades sociales son aquellas que realiza con otras personas. Las oportunidades de trabajar como voluntario en su comunidad o en su iglesia son buenas formas de participar. Por último, mantenga las células de su cerebro fuertes y activas. Es importante que se mantenga mentalmente activo. Impóngase el desafío de aprender algo nuevo. Leer periódicos, libros, revistas, inscríbase a alguna clase de educación superior de la comunidad o en el centro local de educación para adultos, o bien plantéese desafíos de formas distintas, por ejemplo, juegos de mesa, rompecabezas, ejercicios para la memoria. Prevenir el deterioro cognitivo es cuidar la mente. Demasiadas veces se relaciona la madurez con la pérdida de facultades mentales, pero especialistas en el funcionamiento del cerebro, como Tony Buzan, aseguran que no tiene por qué ser así. A partir de cierta edad, sin embargo, un cerebro apelmazado por una actividad sedentaria, por ejemplo, muchas horas frente a la televisión, pues ayuda a ralentizarse y a tener problemas de memoria. Así como a los pacientes con una larga hospitalización les cuesta volver a caminar porque han perdido el tono muscular, también las facultades intelectuales requieren un entrenamiento diario. Para lograrlo, vamos a cuidar de nuestro centro de operaciones con un plan de antiedad. Fíjense, hay una experiencia muy interesante de las monjas de Mankato. Dice que tener una mente perezosa es el taller del diablo. Es un proverbio. Y en su manual, Tu cerebro más joven, Tony Buzan pone de ejemplo la longevidad intelectual de una comunidad de monjas de un recóndito lugar de Minnesota, en Estados Unidos, llamado Mankato. Desde hace tiempo interesa a los investigadores del envejecimiento cerebral, ya que muchas de estas mujeres superan los 90 años y hay unas cuantas que son centenarias, la mayor parte de ellas con una asombrosa agilidad mental. Una monja de esta comunidad, que se llama Marcella Zachman, dice que fue portada de la revista Life porque impartió clases hasta los 97 años. Y otra hermana de esa misma comunidad, llamada María Esther Bohr, no se jubiló de su trabajo hasta los 99. El profesor David Sheldon, de la Universidad de Kentucky, investigó por qué estas mujeres, entre esas mujeres hay un índice de demencia senil y otras de enfermedades mentales muy inferior a la media. Y la respuesta es que las monjas de Mankato hacen todo lo posible para mantener la mente ocupada en su vida cotidiana. Compiten en concursos, resuelven pasatiempos y mantienen debates, además de escribir en sus publicaciones, dirigir seminarios y dar clases. Según Snowdon, el estímulo diario revitaliza los conectores del cerebro, que tienden a atrofiarse con la edad.
haciendo que se ramifiquen y creen nuevos vínculos. Estudiosos del cerebro humano han demostrado que la red neuronal del cerebro nunca es la misma, ya que dependiendo de nuestra actividad, fortalecemos unas conexiones a la vez que debilitamos otras. Cada experiencia enciende su propio patrón de neuronas, por lo que el mapa cerebral cambia sin cesar. Esa es la buena noticia, puesto que el buen estado de los circuitos del cerebro depende de lo que hacemos con él, podemos evitar la pérdida de facultades mentales, tonificando nuestra materia gris con retos y estímulos de calidad. Hay una regla también muy interesante, me gustaría que tomaran nota, que es la regla de las 10.000 horas. Decía Picasso, que lleva mucho tiempo llegar a ser joven. En un libro del que se ha hablado mucho recientemente, fueras de serie, Malcolm Gladwell postula la regla de las 10.000 horas. Según las estadísticas recogidas por este autor, es el tiempo que necesita aplicarse a una misma actividad cualquier persona para alcanzar la maestría. Contrariamente a lo que se cree, el cerebro de un genio no es diferente del de alguien común y corriente. Esto se comprobó en la disección del famoso Einstein. Todos tenemos más talento para unas disciplinas, es cierto, que para otras, pero lo que distingue a la persona brillante del resto son esas 10.000 horas que ha dedicado a una misma cosa, sea a tocar el violín, sea a la informática, a la gestión de un negocio, a estudiar un idioma, cualquier cosa. Si hemos dedicado 10.000 horas, probablemente seamos tan hábiles como cualquier otra persona que nosotros consideremos que tiene más dones que nosotros. Esta regla también se aplica al rendimiento del cerebro. Según los neurólogos, cuando lo mantenemos ocupado a través de la lectura, la creación artística o el juego, aumenta la llamada memoria automática, que es la que nos permite hacer cosas sin pensar en ellas. En el caso del ajedrecista, que en los primeros compases de la partida mueve sus piezas sin tener que cavilar, o el de un pianista de nivel que interpreta una compleja partitura mientras habla con alguien. Su esfuerzo y constancia les han procurado un seguro de vida para sus facultades intelectuales, que operan incluso sin que intervenga la conciencia. Vemos que hacen cosas sin pensarlas, pero esto se adquiere después, por lo menos, de 10.000 horas de trabajarlo. Algunos ejemplos de la agilidad mental, que no está reñida con la edad, fueron Miguel Ángel. Miguel Ángel dio a luz a sus mejores obras de los 60 a los 89 años, hasta su último día de vida. Goethe terminó su obra maestra, Fausto, a los 82 años, y un escritor más cercano a nosotros, José Saramago, que hace poco que murió, siguió manteniendo a los 87 años una más que envidiable actividad literaria. Su secreto tiene 2 ingredientes básicos: trabajo e ilusión. No se pierdan nuestro próximo programa, en el que les vamos a dar las 7 claves de un cerebro joven. Dice David en el Salmo 122:1: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos terminando otra semana de trabajo. Jesús iba a la sinagoga todos los sábados conforme al mandamiento. Les invitamos para que ustedes también se acerquen al templo durante este fin de semana. Si usted desea reunirse con nosotros, llame al teléfono en pantalla y les diremos dónde nos estaremos reuniendo. Nos congregaremos el sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. Que pasen un lindo fin de semana. Les esperamos la próxima semana con el favor de Dios.